La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. La semilla que da buen fruto hoy nos trae el tema de la protección de Dios. En la construcción hay un sistema en las ventanas que ponen dos vidrios generando una cámara de aire, la cual cuando cerramos la ventana nos aísla de los ruidos exteriores, ¿vale? Pues el Señor, cuando estaba disponiendo al pueblo de Israel para sacarlo del yugo de esclavitud en el cual estaban sometidos por el pueblo egipcio y Faraón, decidió aquella noche, cuando hicieron la primera Pascua, les mandó el Señor que mataran un cordero y que se lo comieran todo entre ellos y sus vecinos, que no sobrara nada, y que la sangre del cordero inmolado tenían que recogerla en un lebrillo, en un balde. Dice así Éxodo 12, versículo 22: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y sus dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque es que esa noche Dios estaba por mandar la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, tanto del hombre como de los animales. Y iba a pasar el ángel destructor, y al ver esta señal en las puertas de las casas, dicho ángel tenía que pasar de largo, porque era la señal que ahí vivía un hijo de Dios, alguien del pueblo de Israel, y no le podía hacer nada por mandamiento de Dios. Pero dice el Señor en este versículo que hemos leído, Éxodo 12, 22, que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, de las puertas en las que estaban marcadas con la sangre del cordero. Entonces, si algún osado israelita salía por fuera de la señal de la sangre del cordero, Dios no se iba a hacer responsable de si le pasaba algo o no, porque estaba siendo desobediente. Dios se comprometía a que si se quedaba por dentro de la señal de la sangre del cordero, que no le iba a acaecer ningún mal. Entonces, aquí el Señor nos está mandando a ser obedientes. Hay otro caso, otra forma de construir una vivienda, es que una vez esté hecha, en el techo se baja cierta distancia y se forma un falso techo para aislarnos de la calor. Esa cámara de aire nos aísla de la calor porque da en el techo original el sol, pero esa cámara de aire, y cuando llega al falso techo que se ha construido, la calor disminuyó al punto que casi ni se siente. Pero ocurre que si tú no quieres sufrir una insolación, te tienes que quedar debajo
de esa construcción donde está el falso techo, donde hay una cámara de aire, porque si sales de ahí, tranquilamente el sol, la calor, te va a acosar con sus debidas consecuencias. Salmo 91, versículos 1 y 4. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. O sea, nunca va a dejar Dios de cuidarnos. Nos va a proteger por fidelidad a su promesa. Y como decíamos, si queremos estar seguros de no recibir ese sofocante calor, tenemos que estar bajo el techo falso. Si queremos que no nos acaezca ningún mal, tú y yo no podemos salirnos del abrigo del Altísimo. Tenemos que morar bajo su sombra y Él nos va a proteger para que todo esté bien, porque Él es el Omnipotente, Él es todopoderoso. Pero en este caso también tenemos que ser obedientes, porque si nos salimos de la cobertura de las alas del Señor, no sabemos lo que nos va a acontecer, porque tú te saliste de su protección. Ahora tú y yo, si nos hemos salido de su susodicha protección, tenemos que ser consecuentes con lo que nos pueda acontecer. Por eso hoy Dios nos llama a ti y a mí a que seamos obedientes y que no nos salgamos de su cobertura, de su protección, para que todo nos vaya bien. Amén. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a que seamos obedientes a tu palabra, porque nosotros no podemos ser solamente oidores, tenemos que ser también hacedores, porque si no nos estaríamos engañando a nosotros mismos, y tenemos que poner en práctica aquello que se nos enseña. Y hoy se nos está enseñando que no podemos ser unos osados, unos atrevidos y salirnos de tu cobertura, porque si nos salimos de tu cobertura, tú, como aquel que dice, te lavas las manos, porque los atrevidos, los intrépidos, hemos sido nosotros. Tú solo nos diste un mandamiento, nosotros lo tenemos que obedecer, y ahí sí prometes y garantizas que no nos va a pasar nada, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú lo dices y lo haces, hablas y ejecutas. Así que, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra para que todo nos vaya bien. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados todos, en el nombre del Señor, esta fue la reflexión para el día de hoy. Recuerda que como siempre la realizó José Morata. Mi número de WhatsApp es el 316-676-6163 con el más 57 si te comunicas desde el exterior de Colombia, y te quiero pedir que por favor compartas esta reflexión con tus contactos y les hagas ver cuán importante es ser obedientes a la palabra de Dios para que todo nos vaya bien. Amén. El Señor se lo dijo a Josué: medita en la palabra, guárdala en tu corazón y
haz conforme en ellas se dice, y yo haré prosperar tu camino, yo haré que toda empresa que emprendas sea próspera y estaré contigo donde quiera que vayas. Vamos a ser obedientes y el Señor nos va a proteger y nos va a ayudar en todo. Amén. Dios te bendiga grandemente y ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí.